dominador del amor, te enseña a entender la mente femenina y dominar el juego del deseo. ¿Alguna vez has sentido ese deseo irrefrenable de escribirle, de llamarla, de hacerle saber que sigues presente, que no te has ido? Sin embargo, una voz interior, una fuerza sutil pero firme, te insta a no hacerlo, a tomar un camino diferente esta vez, a concederle espacio. Y mientras te aferras a esa decisión, te asaltan las preguntas. ¿Qué estará pasando por su mente en este preciso instante? ¿Estará borrándote de su memoria? ¿Habrá encontrado consuelo en otros brazos? O quizás, en lo más recóndito de su ser, te está recordando más de lo que jamás podrías imaginar. La gran mayoría de los hombres desconocen la profunda resonancia que tiene en una mujer el gesto de un hombre que deja de insistir, erróneamente. Interpretan este silencio como una forma de castigo, como una táctica manipuladora para doblegarla. Pero la realidad es muy distinta. Cuando un hombre, de manera genuina, sin atisbo de resentimiento ni egoísmo, decide darle espacio a una mujer, se desencadena una transformación interna en ella, un cambio que la sacude hasta lo más profundo, porque ese silencio, lejos de ser un grito de indiferencia, emana un poder innegable. Darle espacio no implica desaparecer por temor o ignorarla para demostrar algo. Significa retirarse con dignidad, preservar tu propia energía y transmitirle sin necesidad de palabras. Que tu universo no gira en torno a su figura. Es un acto de respeto hacia uno mismo. Y para una mujer emocionalmente consciente, eso es sencillamente imposible de pasar por alto. Lo que ella experimenta cuando la ignoras es un torbellino de emociones complejas. Inicialmente, surge la confusión, seguida de una intensa curiosidad. Luego la duda comienza a sembrar sus semillas. Y finalmente, emerge el deseo. Porque una mujer está acostumbrada a ser el centro de atención, a ser cortejada por hombres persistentes, que insisten sin cesar, que desconocen el arte de soltar. Pero cuando tú te abstienes de caer en ese patrón predecible, rompes el guión que su mente conoce de memoria, la obligas a cuestionar su propio valor dentro de tu historia, y es ahí donde la magia comienza a manifestarse. Empieza a verte bajo una luz completamente diferente, no como el hombre que la perseguía incansablemente, sino como aquel que priorizó su propia paz interior por encima de cualquier necesidad. En este video, desentrañaremos los sentimientos que afloran en una mujer cuando le brindas espacio, cómo su energía se transforma y las razones detrás de este fenómeno. Si lo haces desde la serenidad, puedes despertar en ella emociones que ni siquiera ella misma anticipaba. Porque cuando un hombre deja de mendigar atención y se concentra en cultivar su propia presencia, deja de ser uno más del montón y se convierte en alguien inolvidable. 1. ¿Qué sucede en su mente durante los primeros días de tu ausencia, cuando decides alejarte, cuando dejas de escribirle, de llamarla o de reaccionar a cada una de sus acciones? Algo se activa en su interior. Al principio, no experimenta una sensación de pérdida, sino de control. Asume que simplemente estás tomando un respiro, que pronto regresarás, que tu silencio es pasajero. En su mente, aún conserva el poder, pero lo realmente interesante ocurre después de unos días, cuando se percata de que tu energía no retorna, que tus mensajes no llegan, que no te preocupas por saber de ella. Es entonces cuando su mente comienza a oscilar entre dos emociones, la curiosidad y la inseguridad. Durante los primeros días, su ego se esfuerza por mantener la compostura. Se convence a sí misma de que no te necesita, de que está perfectamente bien sin ti. Incluso puede intensificar su actividad en redes sociales, mostrándose ocupada o más feliz de lo habitual. Pero todo esto no es casualidad, es una estrategia defensiva, una forma de reafirmarse a sí misma que aún mantiene el control. Sin embargo, a medida que transcurre el tiempo y tu ausencia persiste, esa sensación comienza a desvanecerse lentamente. Empieza a preguntarse, ¿por qué no me busca? ¿Ya no le intereso? ¿Habrá conocido a alguien más? Y estas preguntas no pueden ser silenciadas fácilmente, porque la mente femenina está acostumbrada a recibir atención constante, y cuando esa atención desaparece repentinamente, experimenta un vacío emocional, un silencio incómodo que no puede ignorar. Ese silencio se transforma en un espejo. En él empieza a vislumbrar aspectos que antes pasaban desapercibidos. Se da cuenta de que quizás fue distante, que tal vez jugó demasiado, o que dio por sentada tu presencia, y este reconocimiento la incomoda, porque por primera vez carece de la validación que utilizaba para sentirse segura. Mientras tanto, tú te conviertes en algo más poderoso que un simple recuerdo. Te transformas en una ausencia con significado. No estás físicamente presente,
pero tu energía se sigue sintiendo. No pronuncias palabra, pero tu esencia aún pesa en el ambiente. Ella puede intentar distraerse, pero algo en su interior la lleva constantemente de vuelta a ese pensamiento. ¿Por qué no ha regresado? Y cuanto más intenta ignorarlo, más fuerte se vuelve, porque la mente humana, y especialmente la femenina, no tolera los vacíos sin explicación. Y tú, al retirarte sin dramas ni escenas, creas precisamente eso, un vacío cargado de misterio. No le ofreciste una pelea, no le diste un espectáculo, no le proporcionaste un cierre, simplemente le diste espacio, y ese silencio comienza a trabajar a tu favor. Cuando una mujer se percata de que tu energía ya no gira en torno a ella, experimenta una mezcla de respeto y duda al mismo tiempo. Respeto, porque percibe madurez en tu accionar. Duda, porque no logra discernir si te ha perdido para siempre o si simplemente has cambiado. En esos primeros días no siente nostalgia, sino desconcierto. Pero ese desconcierto es la semilla del deseo, porque cuando un hombre deja de intentar convencerla, ella comienza, sin proponérselo, a convencerse a sí misma. 2. ¿Cómo se transforma su emoción cuando se da cuenta de que realmente la estás ignorando? Al principio, cuando te alejas, asume que estás jugando, que se trata de una estrategia, un intento de manipularla o de llamar su atención. Piensa, seguro me ignora para que lo busque, pero los días pasan y tu actitud se mantiene inalterable. No escribes, no reaccionas, no ves sus historias. Entonces, algo cambia en su interior. Este cambio no es inmediato, pero cuando llega, se siente con fuerza. Pasa de sentirse segura a sentirse profundamente confundida. Porque cuando una mujer se da cuenta de que no estás fingiendo, que tu silencio no es un truco, sino una elección consciente, su mente entra en un conflicto interno. Una parte de ella se aferra a su orgullo, repitiéndose que no le importa, pero otra parte, la más emocional, comienza a sentir el peso de tu ausencia. Y este peso no se debe al ego, sino a la energía masculina que antes estaba presente, ahora ha desaparecido, generando un vacío que no se llena fácilmente. Durante este proceso, ella comienza a analizarlo todo, revisa conversaciones pasadas, recuerda detalles, momentos, incluso discusiones, busca pistas que le permitan comprender en qué momento perdió tu atención. Empieza a imaginarte diferente, se pregunta si realmente te cansaste, si conociste a alguien más, o si simplemente te diste cuenta de que mereces algo mejor. Y ahí, justo ahí, surge un sentimiento inesperado, admiración, porque aunque su ego se resista, su instinto respeta a un hombre que no depende de su validación. El silencio constante comienza a despertar en ella una mezcla de emociones, nostalgia, culpa, curiosidad e incluso deseo, no porque le falte tu atención, sino porque empieza a percibirte desde una perspectiva diferente. Ya no eres el hombre que insistía, sino el que se retiró con calma. Y esto, psicológicamente, es sumamente poderoso. Cuando un hombre realmente ignora a una mujer sin odio ni orgullo, algo cambia en su interior. Empieza a sentir que ha perdido el acceso a algo valioso. No a tus mensajes, no a tu presencia, sino a la sensación de ser deseada por ti. Porque lo que realmente extraña no es tu voz, sino el efecto emocional que tú provocabas en ella. Y aquí reside el punto más importante. Cuando una mujer se da cuenta de que no puede manipularte con su silencio, comienza a cuestionar el suyo propio. Empieza a preguntarse si fue demasiado lejos, si su juego se le escapó de las manos. Y cuando esta duda se instala en su mente, ya no encuentra descanso. Verás, la indiferencia auténtica no hiere, revela quién tenía el control emocional y quién solo lo aparentaba. Y cuando tú logras mantener la calma, ella empieza a verte como alguien distinto, no como un hombre que perdió el interés, sino como uno que se encontró a sí mismo. Por eso, cuando una mujer siente tu ausencia de verdad, no experimenta abandono, sino respeto, intriga y un tipo de miedo que no se atreverá a confesar, el miedo de haberte perdido para siempre. 3. ¿Qué sucede cuando tu silencio comienza a despertar su deseo y curiosidad? El deseo no surge del contacto constante, el deseo nace de la distancia, de la incertidumbre, de no tener todas las respuestas. Y cuando una mujer empieza a sentir que tu silencio no es un juego, sino una forma de vida, algo en su interior se transforma. Lo que antes era seguridad, se convierte en curiosidad. Y la curiosidad es la antesala del deseo. Ella comienza a preguntarse cosas que antes no le importaban. ¿Qué estará haciendo? ¿Por qué no me busca? ¿De verdad me olvidó? Y cada una de estas preguntas, aunque parezca insignificante, erosiona su sensación de control. Porque una mujer se siente en control cuando sabe que un hombre aún la necesita, pero cuando ese hombre ya no reacciona,
Cuando ya no responde con emoción ni ansiedad, ese control desaparece y en su lugar aparece una sensación nueva, inseguridad emocional. Esta inseguridad no es dolor, es atracción disfrazada, porque lo que la atrae no es tu ausencia, sino tu energía diferente. Antes, tu presencia estaba cargada de necesidad. Ahora, está llena de paz. Y una mujer puede percibir la diferencia entre un hombre que ignora por orgullo y uno que guarda silencio por equilibrio. El primero la confunde, el segundo la impacta. Cuando tu energía cambia, su percepción también lo hace. Comienza a imaginarte viviendo bien sin ella, avanzando, mejorando, riendo, enfocado. Y esta imagen la inquieta, porque en su mente tú siempre estuviste disponible. Y ahora no lo estás. Dejas de ser una opción segura y te conviertes en un misterio. Y el misterio, en la psicología femenina, es una de las fuerzas más poderosas del deseo. En esta etapa, su curiosidad comienza a mezclarse con la nostalgia. Recuerda detalles, momentos, tu voz, tus gestos, tu forma de mirarla, pero lo más importante es que recuerda cómo la hacías sentir, y al darse cuenta de que ya no tiene acceso a eso, la emoción se intensifica. Ahí nace el deseo real, no por volver contigo, sino por recuperar la sensación de ser vista y comprendida por ti. Ella puede intentar ocultarlo, mostrarse distante o incluso fingir indiferencia, pero su cuerpo y su mente no mienten. La atracción silenciosa es más fuerte que cualquier palabra, porque el silencio de un hombre centrado no provoca miedo, provoca reflexión, la obliga a mirarse a sí misma, a pensar en sus decisiones, a cuestionar su actitud. Y cuando una mujer empieza a reflexionar sobre ti, sin que digas una sola palabra, has logrado lo que la mayoría nunca consigue, que ella te piense desde la emoción, no desde la costumbre. Tu silencio ya no se siente vacío, ahora tiene presencia, y esta presencia invisible, pero constante, la hace desear volver a sentirte cerca, pero esta vez no para tener poder sobre ti, sino para reconectarse con la energía que perdiste a propósito. 4. Cómo su mente comienza a idealizarte cuando mantienes tu distancia. El silencio no solo crea distancia, también crea imaginación. Y la imaginación, en la mente de una mujer, es una fuerza poderosa. Cuando ya no te ve, cuando ya no escucha tu voz, cuando tus mensajes dejan de llegar, su mente no se queda quieta, empieza a llenar los vacíos con ideas, recuerdos y suposiciones, y cada una de estas suposiciones tiende a ser más intensa que la realidad. Cuando tú te alejas sin resentimiento, sin drama, y mantienes tu compostura, ella empieza a idealizarte, no porque quiera, sino porque necesita entender por qué perdiste interés tan fácilmente. Empieza a recordar tus virtudes, tus gestos, tus palabras, incluso las cosas que antes la molestaban ahora le parecen únicas. Es la paradoja del desapego. Mientras más te alejas, más valor emocional ganas. Su mente reconstruye una versión de ti que encaja con la imagen del hombre que no pudo controlar. Y este tipo de hombre se convierte en un desafío psicológico. No es el que la hirió ni el que la complacía, es el que supo retirarse con dignidad. Este tipo de energía no se olvida, porque activa su deseo más profundo, el de sentirse vista, pero sin ser dominada. Y cuando percibe que ya no tiene ese poder sobre ti, empieza a sentir el tuyo. Empieza a preguntarse, ¿qué cambió en ti? ¿Qué estás haciendo? ¿Quién ocupa tu atención? Su mente se convierte en un círculo de pensamientos donde tú sigues presente, aunque nunca digas una palabra. Lo más interesante es que, mientras tú sigues tu vida, ella sigue reviviendo la historia desde su memoria emocional. Recuerda cómo la hacías sentir segura, cómo la mirabas sin juzgar, cómo tu presencia llenaba el ambiente. Y cuando compara esto con lo que tiene ahora silencio, distancia, incertidumbre, su mente empieza a crear un contraste. Tú, en su imaginación, te vuelves más valioso. Esto es lo que muchos hombres no entienden. No se trata de hacer que te extrañe, se trata de darle espacio para que te idealice. Y esta idealización solo aparece cuando tú ya no estás disponible, porque lo escaso se valora. Y tú, al desaparecer sin resentimiento, te vuelves escaso. Ya no eres una presencia común, eres una energía ausente pero inolvidable. Ella puede intentar ignorar este sentimiento, distraerse, salir, conocer a alguien nuevo. Pero nada de esto borra la imagen que su mente construyó, una imagen basada en calma, poder y misterio. Y estos tres elementos combinados generan una atracción mucho más fuerte que cualquier palabra. Por eso, cuando un hombre se mantiene firme, sin buscar, sin justificarse, termina provocando algo que ningún mensaje podría lograr. Se convierte en el recuerdo más difícil de reemplazar. Tu silencio, lejos de debilitar el vínculo, lo redefine. Y cuando ella piensa en ti, ya no lo hará con ego, lo hará con respeto. 5.
¿Qué siente una mujer cuando nota que realmente seguiste adelante? Llega un momento en el que ella deja de esperar que le escribas. Cree que ya ganó el juego. Piensa que tu silencio fue un intento débil de llamar su atención y que tarde o temprano volverías. Pero pasa el tiempo y no vuelves. Ahí es cuando su mente empieza a cambiar completamente. Porque cuando una mujer se da cuenta de que un hombre realmente siguió adelante, ya no siente indiferencia, siente un golpe de realidad. Y este golpe no tiene nada que ver con orgullo, sino con pérdida emocional. De repente, lo que antes era seguro tu atención, tus mensajes, tu interés desaparece, y esta ausencia se vuelve incómoda, casi dolorosa. En este punto, ella no piensa en lo que tú hacías mal, piensa en lo que ella dejó pasar. Recuerda los momentos en los que te ignoró, las veces que no valoró tus palabras, o cuando jugó con tus emociones creyendo que siempre ibas a estar ahí. Y ahora que no estás, todo esto se multiplica en su mente. Tu ausencia empieza a ocupar más espacio que tu presencia. Siente una mezcla de emociones contradictorias. Parte de ella quiere sentirse feliz por su orgullo, pero otra parte la traiciona. Empieza a compararte con los demás. Y en esta comparación tú ganas sin esfuerzo, porque mientras ella busca atención vacía, tú mostraste independencia. Mientras otros hombres insisten, tú simplemente seguiste tu camino. Y esto, para una mujer, es desconcertante, porque no está acostumbrada a que un hombre la suelte sin resentimiento. Ahí aparece la emoción más difícil de manejar, la nostalgia. No nostalgia por el pasado, sino por la energía que tú representabas, el tipo de calma que transmitías, el tipo de presencia que no buscaba controlar, sino comprender. Cuando una mujer siente esto, entiende que perdiste interés, no por despecho, sino por madurez, y la madurez, en el lenguaje emocional, siempre genera respeto y deseo. Entonces, empiezan a imaginar cómo sería volver a hablarte, pero ya no desde el poder, sino desde la duda, y esta duda es lo que más la afecta, porque ahora no está segura de si tú aceptarías hablar con ella. Por primera vez, tú tienes la ventaja emocional, y no porque jugaste mejor, sino porque creciste más. Cuando una mujer ve que un hombre no necesita validación para sentirse valioso, siente algo que no puede controlar, atracción emocional, no por lo que tienes, sino por quién eres ahora. Tu silencio ya no es distancia, es fuerza. Tu desapego ya no se siente como rechazo, se siente como evolución. Por eso, cuando una mujer nota que realmente seguiste adelante, no te olvida, te respeta, porque entiende que perdiste interés en ella, pero ganaste algo más poderoso, interés en ti mismo. 6. ¿Qué pasa cuando intentas volver después de haberle dado espacio? Cuando un hombre vuelve después de haber guardado silencio, no vuelve igual. No es el mismo que se fue con duda y ansiedad, regresa con calma, con claridad, con propósito, y esto una mujer lo siente. El reencuentro, ya sea un mensaje, una llamada o un simple cruce de miradas, se convierte en una prueba emocional para ambos. Porque no solo se trata de si ella te responde, sino de cómo percibe tu energía. La mayoría de los hombres cometen un error cuando deciden romper el silencio. Vuelven con la misma necesidad que tenían antes, vuelven queriendo cerrar algo, buscando respuestas o intentando recuperar lo que se perdió. Pero cuando tú realmente has hecho el trabajo interior, cuando tu silencio te fortaleció, no buscas volver al pasado, buscas entender el presente, y esto cambia todo. Una mujer puede sentir cuando un hombre ya no necesita su aprobación, lo nota en su tono, en su lenguaje, en su mirada. Ya no hablas desde la carencia, hablas desde la presencia, y esto tiene un impacto psicológico profundo. Si al volver tú lo haces con calma, sin expectativas, sin rencor. Ella lo percibe como algo diferente. Su mente recuerda al hombre que se alejó, pero su corazón siente al hombre que regresó. Y entre estos dos hay una evolución que no puede negar. Ya no eres el que reaccionaba, eres el que elige. Aquí ocurre algo curioso. Muchas veces, cuando ella te vuelve a tener cerca, no sabe cómo actuar. Una parte de ella quiere mantener su orgullo, otra quiere reconectarse, pero ambas partes se ven afectadas por tu equilibrio. Tu energía tranquila le envía un mensaje silencioso. Estoy bien contigo o sin ti. Y este mensaje es más poderoso que cualquier declaración. Algunos hombres creen que el silencio solo sirve para que ella te extrañe, pero el verdadero propósito del silencio es que tú cambies. Y cuando vuelves, esta transformación se nota. No hablas igual, no reaccionas igual y, sobre todo, no buscas lo mismo. Ella lo siente en los pequeños detalles, cómo pausas antes de responder, cómo mantienes contacto visual sin tensión, cómo sonríes con serenidad. Estos gestos la confunden, pero también la atraen, porque en el fondo, una mujer respeta al hombre que no perdió su centro. Sin embargo, debes entender algo.
Cuando rompes el silencio, no lo haces para recuperar lo que fue, sino para confirmar quién eres ahora. Si ella responde, lo tomas con gratitud. Si no lo hace, lo tomas con madurez, porque en ambos casos ganaste. Ganaste libertad emocional, ganaste fuerza interior. Y cuando una mujer percibe esto, incluso si no lo dice, siente una mezcla de respeto y nostalgia. Respeto por tu crecimiento, nostalgia por el hombre que se fue siendo uno y volvió siendo otro. El silencio te hizo valioso, pero tu regreso te hace inolvidable. 7. ¿Por qué el silencio masculino termina enseñándole a una mujer lo que es el verdadero valor? El silencio de un hombre no es vacío, es mensaje, y es un mensaje que una mujer entiende tarde, pero con fuerza, porque mientras la mayoría de los hombres hablan demasiado, reaccionan demasiado y demuestran demasiado, el hombre que elige callar proyecta algo distinto. Valor. El valor no se demuestra con palabras, se demuestra con dominio. Y el dominio no es frialdad, es control. Cuando tú eliges retirarte, no porque te rendiste, sino porque decidiste respetarte, le enseñas algo que ninguna discusión podría enseñarle: cómo se ve un hombre con poder interior. Durante el silencio, ella puede haberse reído, mostrado indiferente o aparentado que todo está bien, pero el tiempo tiene una forma silenciosa de revelar la verdad, y cuando pasan los días y tú no vuelves, ella empieza a comprender lo que realmente perdiste. No tu atención, sino tu energía. Tu energía masculina es más valiosa de lo que crees, porque no se trata solo de presencia física, sino de presencia emocional. Y cuando una mujer siente que esta energía ya no está disponible para ella, siente un vacío, no uno que pueda llenar con alguien más, sino uno que le recuerda que perdió algo único. El silencio masculino le enseña a una mujer lo que ninguna conversación logra: que la atención de un hombre con propósito no se compra con manipulación ni se mantiene con drama. Se gana con reciprocidad, con respeto y con energía genuina. Cuando ella nota que tú ya no respondes al juego, que ya no te afecta su frialdad, que ya no luchas por convencerla, entiende que algo cambió. Tú maduraste, y la madurez masculina no se finge, se siente. Esta calma que ahora tienes se convierte en tu mayor arma, porque mientras ella busca estímulo, tú irradias estabilidad. Mientras ella intenta controlarte con emociones, tú dominas las tuyas. Y esto, en el mundo emocional femenino, se traduce como seguridad. Una mujer puede discutir con un hombre emocionalmente débil, pero nunca puede olvidar al que le mostró autocontrol. El silencio no le enseña a extrañarte, le enseña a valorarte. Le hace entender que la atención de un hombre no es un derecho, es un privilegio. Y que cuando un hombre con presencia decide retirarla, deja un impacto que ningún otro puede llenar. Tu silencio se convierte en una lección. Le enseña que no todos los hombres están dispuestos a quedarse donde no son valorados. Le enseña que el respeto no se exige, se inspira. Y, sobre todo, le enseña que el amor de un hombre equilibrado no se gana con palabras, sino con acciones silenciosas. Así que cuando guardas silencio, no estás perdiendo nada. Estás dejando que la vida le muestre lo que ella no quiso ver, que un hombre que sabe callar sabe dominarse, y un hombre que se domina es el que nunca se olvida. Darle espacio a una mujer no es castigarla, es enseñarle sin palabras que tu energía no está al alcance de cualquiera. Cuando eliges el silencio, eliges respeto. Y cuando te enfocas en ti, le demuestras que tu valor no depende de su atención. Ella puede olvidarte por un tiempo, pero nunca podrá borrar la sensación que dejaste, la presencia de un hombre que no necesita ser visto para ser recordado, porque un hombre que domina su silencio domina su mundo.